¿Me pueden escuchar, por favor? Vamos a continuar. Hola, ¿me escuchan? Dicen, sí, se escucha. Gracias, César. Entonces, tenemos ahora este protocolo. Estoy compartiendo la pantalla. Tenemos la pantalla. ¿La pueden visibilizar? Perfecto. Este protocolo, la mayoría la tiene, pero hemos tenido dificultades. ¿En qué sentido? Los problemas vienen cuando solamente se hace una lectura hasta este nivel. Pero no nos olvidemos que también después de la tercera a la cuarta página, aquí ya tenemos el modelo de carátula, por ejemplo. Aquí está. Aquí tenemos las letras complementarias que hacen relación al diplomado en cuestión. Aquí tenemos el lugar, cosas que nos dicen que no tenemos que cambiar. El resumen, castellano, lengua originaria. Entonces, aquí está toda la parte cómo tiene que estar estructurado. Muchos no han seguido desde la misma carátula. Le han cambiado el loguito, han puesto otras cosas, han aumentado acá otras palabras adicionales. Entonces, desde ahí es lo que nos van a observar. Y tenemos que seguir todo este procedimiento. Seguiremos el mismo. Esa es una orientación. Ahora, revisando el protocolo, hay aspectos centrales que no nos tenemos que olvidar. Uno, por ejemplo, es que la carátula debe tener toda esta información y tiene que ir en la estructura que hemos planteado acá. El título es un aspecto importante. En el título debemos tomar en cuenta que no debe exceder las 15 palabras, por ejemplo. Ese es un punto relevante que no podemos dejar de lado. 15 palabras. Otro punto importante. El título debe abordar esto, lo central. ¿De qué trata el trabajo? ¿Dónde y cuándo se realizó? Y evitar incluir al título siglas o acrónimos. Entonces, no debemos tener ahí siglas ni acrónimos. Otro punto importante. Lugar, Sucre, Bolivia. Tamaño de letra 12. Esto corresponde para todos en Sucre. Cuidado que le cambien ahí, lo pongan La Paz o Santa Cruz o el municipio, el lugar donde está. Todos tienen que mantener Sucre, Bolivia. Y no cambiar. Hasta esta parte. ¿Queda claro? Del protocolo. Me mencionan, por favor, si me están siguiendo o no. ¿Me están siguiendo? Dice una preguntita. Sí, dime, Fátima. Aquí ya tenemos Sucre, Bolivia 2022 o 2023, ya le cambiamos. Tal y como está. Está con año 2022, 2022. porque el programa, si bien lo vamos a terminar en enero del 2023, corresponde a la gestión 2022. Ya, gracias, Liz. Ya le iba a cambiar. Ajá, bueno, no continúa nomás, a menos que nos digan otra cosa, pero el programa académico de la 2023 es otro. Este corresponde al programa académico de la gestión 2022. ¿Alguien más de esta etapa de la parte de la carátula
que haya tenido alguna dificultad? Licenciado, disculpe, no dificultad, no, pero quiero hacer una pregunta ahí en el punto número 7 donde dice el nombre del tutor. Vamos a colocar su nombre de usted. En este caso, miren, no, los programas no tienen tutor. Cuando vamos abajo, por ejemplo, a ver, ¿me siguen? Cuando nos vamos a la carátula, acá, letra, tamaño 14, tal, postulante, listo. Miren aquí, no está ahí el tutor. Esto hemos consultado y nos dicen evidentemente no hay tutor, son docentes. Entonces, no colocamos nada, Hilda. Lo dejamos así en blanco. Gracias, Licenciado. Bueno, Hilda. Entonces, esta primera parte está subsanada. Estos son los puntos importantes, el que los estoy remarcando. Lo demás, tengan cuidado solamente en los tipos de letra y en los números, el tamaño de las letras. Agradecimiento y dedicatoria es opcional. En el resumen de la página 1 hay aspectos centrales. ¿Cuáles son estos aspectos centrales? Estos son que en el resumen nosotros debemos colocar la descripción de la problemática, por ejemplo, acá. Debe haber ese punto. El segundo, la propuesta e implementación. Los resultados obtenidos. Estos tres aspectos tienen que estar en este resumen. Y tienen que tener una cantidad y una extensión entre 200 a 300 palabras. Ustedes tienen que ir haciendo ya este acompañamiento. Cuando van escribiendo, vayan remarcando así con negrilla en la computadora y van a ver que al lado izquierdo inferior les va a decir cantidad de caracteres y de palabras. Aquí estamos viendo por palabras. Caracteres es diferente porque te va contabilizando también los espacios, los puntos, las comas. Y aquí solamente vamos a abarcar las palabras. Estos son puntos importantes que deben estar en este resumen. Otro que debe estar importante, que debe tener un espacio de la lengua originaria. Ahora, aquí hay una aclaración. De acuerdo al territorio donde se contextualiza la práctica del maestro o en su propia lengua. Eso no perdamos de vista ahí. Mejor es buscarle una traducción al lugar de donde estamos trabajando para que sea también un aporte diferenciador. Yo sé que tenemos diplomantes que están, en el oriente, la mayoría maneja el quechua, otros el aymara, pero se les sugiere siempre, al ser del oriente, de ser esos municipios que tienen ya sus propias lenguas originarias, tratar de buscar esa traducción ahí en su propia lengua. Para que no tengamos, para que no sea mucha observación y además sea un aporte académico el cual vayamos trabajando. Y por último tenemos las palabras claves de 3 a 5, que pueden ser parte de conceptos, categorías, algo que es característico de nuestro tema de investigación. Eso lo sacamos del título y del problema. ¿Cuáles son los fundamentales? Entonces, esta parte, no nos olvidemos, estos puntos tienen que estar en el resumen. Ya cuando vayamos leyendo, veamos que dice descripción de la problemática, dice la propuesta ha tenido este ha sido el problema, esta ha sido mi propuesta, estos han sido mis resultados. Miren, 3 cosas importantes. Pero tenemos que colocar además en tercera persona y en pasado. La investigación se centró en poder impulsar o mejorar las condiciones o los conocimientos históricos de la región, de los estudiantes de tal año, de tal unidad educativa. La propuesta se centró en poder hacer una recuperación de saberes con la identificación de personas de la tercera edad. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra propuesta? Recuperación, regeneración de saberes a partir del conocimiento de personas, exclusivamente. Entonces, le damos un título.
Los resultados han sido que hemos podido identificar diferentes tradiciones, usos, costumbres de la región que progresivamente se han ido perdiendo. Esta respuesta es que nos ha ayudado a poder dar mayor identidad cultural a nuestra región. Miren, ahí estamos poniendo descripción del problema, cuál ha sido nuestra propuesta, cuál ha sido nuestro resultado final obtenido, mediante qué procedimientos. Evitemos en todo momento el colocar este investigador a partir de su experiencia, esta persona, este profesor. A veces nos personalizamos nosotros mismos. No es la mejor manera de poder realizar una redacción de un documento académico. Evitemos hacer eso. Trataremos de no hacer eso. Este investigador, este profesor, hemos leído muchos que decían, en sus años de experiencia o en su humilde opinión, piensa que no es recomendable poder hacer ese tipo de descripciones. Iremos quitando ese tipo de expresión de nuestros documentos de investigación. El índice debe tener una organización ordenada y secuencial. A ver, ¿cómo hemos dicho, César, que tiene que estar el índice? Te lo pregunté hace un momento a ti. César, ¿me escuchas? Dicen, ¿Te acuerdas? Entonces, te dije cómo tiene que estar nuestro índice en función al documento que les he pasado, ¿verdad? Donde está el PAD. Ahí hay una estructura. Y es la misma que tenemos acá. sí, dicen, perfecto. Muy bien, César. Entonces, recuerden cómo está ordenado con las sangrías, los espacios que han visto en el documento que hace un momento hemos revisado. Estructuren de esa misma manera su índice. Colóquenle, si es como acá, introducción romano 1, pónganle con el romano. No le coloquen de manera numeral, no le coloquen de esa forma. Pongan en romano la introducción y todas las partes que conciernen. Otra situación en el índice. Si es que tenemos gráficos y tablas, también debe tener un índice propio de gráficos y de tablas a continuación de todo el documento que estamos haciendo. Terminan de colocar índice y más abajito colocan esto, índice de gráficos y tablas. En el documento del APA, séptima edición, versión, van a ver que al final incluso dice cómo poder organizar las figuras y los gráficos y las tablas. Cómo tiene que poner al lado izquierdo con cursiva, negrilla, el título, la numeración al centro. Cosas como esas están ahí en ese formato. Respetemos ese formato y vamos a poder tener un documento bien ordenado. La introducción, por otra parte, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a la contextualización general del estudio, donde se explica brevemente los propósitos del estudio en la introducción. El estudio desarrollado en el municipio de tal unidad educativa que cuenta con tantos estudiantes, tantos docentes, con sus especialidades, creado en tal año, en tal año, en tal año. Se identificó una problemática articulada al bajo nivel de comprensión de estudiantes en la lectoescritura. Y nuestra investigación tiene el propósito de mejorar esos niveles de comprensión. Entonces, aquí colocamos todos esos puntos, acá. Aquí es donde se describe la estructura del documento. ¿A qué me refiero con se describe la estructura del documento? Para este propósito, primero se levantó un diagnóstico, se hizo un análisis autocrítico de la realidad, se dialogó con ciertas personas.
para posteriormente tener una identificación y formulación clara del problema. En un segundo momento, se organizó la propuesta de implementación en función a responder al problema y darle una solución. Posteriormente se aplicó esa propuesta en función al programa organizado, a un cronograma organizado, para posteriormente poder identificar cuáles han sido las ideas centrales de toda la investigación que han salido en todo el proceso y buscar autores que nos ayuden a tener términos conceptuales relacionados al tema de investigación. Entonces, a eso se refiere la estructura del documento como la ruta metodológica, descripción del problema, resultados, conclusiones, entre otros. Pero en sí, lo que vamos a hacer nosotros en esta parte es, a ver un momentito, vamos a cambiar acá. Vamos a describir esto. ¿Me acompañan con la nueva imagen que estoy proyectando? Señores diplomantes, necesito que me vayan confirmando, ¿no? Dicen, sí, dicen, está bien. Estamos viendo, ¿verdad? En este momento, los momentos del PAD. Sí, así es, los 4 momentos. Muy bien, Gladys. Gracias. Entonces, en la introducción, como dice, descripción de la estructura de la investigación como aspecto metodológico, vamos a describir esto. La investigación inició con una etapa de reflexión crítica de la realidad en la cual se encontró, bien resumido. Posteriormente tuvimos un segundo momento de la situación problemática, en la cual identificamos el supuesto y su justificación. Tercer momento. Cuarto momento. Entonces lo que vamos a hacer es ir describiendo esto en la introducción. ¿Me dejo entender hasta ahí? Gregoria. ¿Estás con nosotros, Gregoria? Perfecto, Gregoria. ¿Se entiende entonces esta etapa? ¿Qué es lo que tenemos que colocar en la introducción? Perdón, Gladys. Te voy a silenciar. Gregoria, ¿me escuchas? No, me está silenciado. Sí, Licen. Se entiende de los 4 momentos, licenciado. Perfecto. ¿Dónde tenemos que describir estos 4 momentos, Gregoria? En el producto de nuestro PAD, empezando del primer momento y terminando al 4º momento, licenciado. Tenemos que describir, Gregoria, en la introducción. ¿Sí? Sí, Licen. Entonces, ahora sí, hemos vuelto al protocolo. ¿Qué estamos describiendo? Estamos otra vez recomendando dónde tiene que ir cada cosa de la información. En la introducción, entonces, explicamos el propósito de estudio y la estructura del documento como la ruta metodológica. La estructura del documento está en función a los momentos que hemos ido teniendo en la construcción del PAD, de esos 4 momentos. Otra vez pregunto a otra persona. Claudia, ¿se entiende esta etapa que debemos colocar en la producción, en la introducción? Sí, Licen. Muy bien, Claudia. Bajaremos entonces. Este documento, esta parte debe tener una extensión de 1 a 2 páginas. Les recomiendo que sea solamente una página. Así nos esperamos un buen espacio y le dedicamos más espacio a esta parte del desarrollo del tema.
El desarrollo del tema tiene 4 puntos. Y estos 4 puntos debemos saber nosotros administrarlo en una extensión entre 15 a 20 páginas. Este es el desarrollo. Este ya es un punto más central. ¿Qué tiene que hacer el autor ahí? Explicar de manera clara y precisa los hallazgos realizados en torno al proceso de producción del conocimiento e investigación. Entonces, miren, aquí vamos a ir respondiendo punto por punto lo que nos menciona. Hemos dicho que esta parte de la reflexión crítica de la realidad la hemos visto ¿en qué punto? Volvamos acá. Primer momento, reflexión crítica de la realidad. A ver, Félix, ¿estás con nosotros, Félix? ¿Has retornado o ya no has retornado, Félix? Creo que no has retornado. Justiniano, ¿estás con nosotros? Buenas noches, Lice, presente, solamente que entra y sale mi Zoom. Perfecto. Ve, a ver, Justiniano. Pero estoy haciendo el seguimiento. Tenemos este primer Seguramente. momento, Justiniano. ¿Sí? Ya. ¿Me copias? Tenemos este Sí, primer le momento. escucho. Este primer momento es el mismo que tenemos acá, en el PAT, el 2.1, reflexión crítica de la realidad. Entonces, es en este espacio que debemos colocar nosotros la información que hemos hecho en la primera etapa, en el primer módulo. ¿Recuerdas el primer módulo que hemos tenido en el programa? Así y hemos trabajado el PAT, y en el PAT estaba la reflexión crítica de la realidad. ¿Verdad? Sí, correcto. Entonces, esta información que hemos hecho del PAD viene aquí. ¿Y qué colocamos? Ahí colocamos la descripción crítica del contexto de la comunidad educativa que influye a la práctica pedagógica. Pero ¿qué ponemos como tal? Analizar una reflexión de las debilidades básicas que generó el problema. Entonces aquí tenemos análisis, reflexión de debilidades que han generado la problemática. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto como debilidades para que tengamos ahí ese problema de análisis? Acá. Estos aspectos necesariamente deben estar relacionados a los conocimientos que se abordarán en el diplomado. Entonces, eso va ahí, esa información. En el segundo punto de la situación problemática, vienen dos aspectos. El problema. ¿Ya se salió? El problema. Te estamos escuchando, Justiniano. ¿Sigues acá? Y su justificación. Sí, entrecortado, pero yo creo que voy a tener que volver a ver el video mañana porque entra y sale, ahí se corta la señal, pero estamos siguiendo de todos modos, Lisa. Muy bien, Justiniano. Cualquier cosa te comunicas entonces. En esta etapa de la situación problemática, debemos tener acá claramente la formulación de este problema. Esta formulación del problema, miren, en la segunda etapa, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ha formulado. Tiene que haber una formulación clara de qué problema estamos abordando. Van a encontrar esto en la página número 5 de la información de estructura del PAD que les he facilitado. Luego tenemos la propuesta. Y en la propuesta de transformación colocamos las posibilidades de solución que hemos dado
a la problemática. Les recalco, aquí están las respuestas de solución al problema. No están otra vez los instrumentos de diagnóstico. No tenemos que colocar los instrumentos de diagnóstico en este punto, sino las actividades de propuesta que hemos hecho nosotros para poder subsanar el tema de el problema identificado. Eso no tenemos que diferenciarlo. Tenemos que tenerlo claro. A ver, vamos a hacer acá un momento una conexión. Le hice una consulta. Dime, Justiniano, te escucho. En la propuesta de transformación, si no me equivoco, sí, el anterior semana, decía en un punto, no ve, creo si no me equivoco, diagnóstico, instrumentos de aplicación. En la propuesta que nosotros teníamos que modificar a esa estructura que nos presentó en la sesión, entonces ya no van los instrumentos descritos. Bueno, aquí hay dos cosas, Justiniano. Esta es la estructura de la propuesta que estamos llevando adelante en el PAT. Ya. La otra es una actividad específica del programa de cómo desarrollar propuestas. Recuerdo, están ahí, tú te estás refiriendo en este momento al trabajo incluso que tenemos, ¿verdad? Y en el trabajo había una estructura que les decía, adecúenlo nomás hacia la propuesta a esta estructura y lo presentan como trabajo y como tarea. Pero en esas propuestas que hemos estado hablando, que son propuestas pedagógicas, que es del contenido como tal del programa, ahí entran, sí, diagnóstico, ahí entran observación técnica, pero a este documento del PAT como tal, no entra esa estructura. La estructura que vamos a manejar en la que tenemos del PAT es esta. Esta. Porque esta la hemos trabajado nosotros en su momento, en el mes de octubre. ¿Recuerdas esta parte, Justiniano? ¿Todos recuerdan esta parte, este trabajo que han hecho? Sí, Estoy Lice. siguiendo, Lice. Entonces, esto es lo que tiene que estar ahí. Elaboración de la propuesta de transformación, su estructura, situación, problema, objetivo, el cronograma. Esta estructura tiene que estar en el PAT. En el apartado que dice propuesta. Entonces, eso que quede claro, por favor, acá. En la solución, posibilidades de solución del problema estudiado, viene ese punto. Sí, entonces ese punto tendría que volver a corregir. Sí. No te olvides, Justiniano, que son dos cosas acá diferentes. Uno es la propuesta del PAT, que ya es en su etapa de la propuesta final. El otro que estamos llevando como unidad temática de propuestas educativas es otra estructura que para evitar que tengan ustedes doble trabajo, les decía, agarren su propia propuesta y adecúenlo y suban este trabajo para que nos concentremos en el PAT. Eso es en el marco del programa como tal, elaboración de propuestas que están ahí. Ahí es donde estamos teniendo nosotros confusiones. Entendido, Lice. Gracias ¿Sí? por la aclaración. Sí. Perfecto. Entonces, esa recomendación para todos, señores diplomantes. Una cosa es ahorita los trabajos que tienen que subir del programa como tal en el texto que estamos llevando y otra es esta en la etapa de construcción del PAT. La etapa de los diagnósticos, de las observaciones y demás, ya la hemos llevado en la anterior etapa y esas vienen aquí en la situación problemática, identificación del problema, análisis crítico. Como hemos ido viendo acá, lo que viene atrás. Reflexión crítica en la primera parte. Situación problemática en la segunda parte, acá, de estos instrumentos que hemos hecho.
Entonces, este es un documento mucho más amplio que de la tarea que actualmente están haciendo, que son propuestas pedagógicas. En esa parte entonces de la propuesta consideramos este punto, pero también entra a este punto, a esta etapa de la propuesta, el ámbito de los contenidos del diplomado y la descripción sintética y crítica de los momentos relevantes. Esta parte es importante. Descripción sintética y crítica de los momentos más relevantes. Como les hablaba hace un momento en el ejemplo que les di. Mi propuesta ha tenido 3, 4 momentos de implementación con estas características. Momentos. Hablar acá de esto, de estos momentos en su totalidad. Luego tenemos la reflexión conceptual. En esta hay que trabajarla con párrafos. Y los párrafos van a estar organizados a partir de las ideas centrales que nosotros hemos ido trabajando. Pero debemos considerar ahí lo siguiente: la experiencia del participante, uno, que es importante. El segundo, la argumentación teórica. ¿Cómo hemos hecho esta argumentación teórica? ¿Recuerdan ustedes que hemos visto ideas centrales que han sido permanentemente, recurrentemente en toda nuestra investigación? Una vez que hemos identificado estas ideas centrales, luego hemos dicho, ¿cuáles son los autores que hablan de estas ideas centrales? Esa es la argumentación teórica. Cuando nosotros citamos algunos autores que hablan sobre el problema que estamos trabajando. Ese es el punto en el cual no tenemos que perdernos. Y conceptual desde los contenidos del diplomado. Y por último, la posición crítica del participante. Ahora, para concluir, en el estilo APA, séptima versión. La cantidad de páginas en las conclusiones, por último, serán entre 1 y 2, que se tiene acá como referencia. ¿Y qué es lo que vamos a ver en las conclusiones? Afirmaciones importantes y además concretas. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes? ¿Y qué nos falta por profundizar? Es decir, ¿qué es lo que abarcó la investigación y qué es lo que no abarcó? Si hemos trabajado solamente sobre las características de los niños en la lectoescritura, cómo poder desarrollar y potenciarla, tal vez lo que no hemos nosotros profundizado, cuáles son las metodologías del docente para desarrollar estas acciones, o cuáles son las características de los niños que tienen algunas dificultades de aprendizaje. Tal vez ya podríamos ver sobre cualidades, características de vida, familia, aspectos psicológicos diferentes que no hemos profundizado y que podemos mencionar en la investigación, que recomendamos que otras investigaciones también puedan profundizar sobre estos aspectos que no han sido parte de la investigación, pero que son importantes y creemos que podrían trabajarla posteriormente. Ahora, la bibliografía a utilizar en el estilo APA, séptima versión. Este punto, no incluyan referencias que no han sido consultadas. En el documento podemos tener, por ejemplo, varias citas. Podemos tener 10 citas. Y en la bibliografía tenemos 20 bibliografías. Puede que las 10 citas vengan de las 10. Estamos repitiendo algunas, pero no sea un poquito incoherente entre la cantidad que nosotros estamos citando en el texto y en la bibliografía tenemos una cantidad más grande. No nos olvidemos que el estilo APA nos dice solamente se cita en la bibliografía aquella información que ha sido consultada y la cual estamos haciendo referencia. Para finalizar,